Cordial saludo, mis hermanos. Continuamos estudiando la hermosa palabra del Señor aquí en la primera epístola del apóstol Pedro. Estamos ya entrados en el capítulo 2. Recordemos que lo que está haciendo Pedro, su propósito, su intención al escribir la epístola, es animar y fortalecer a los creyentes, a los lectores, a que estuvieran firmes en la verdadera gracia de Dios, que ellos ya conocían. ¿Frente a qué situación? Bueno, a una escalada de persecución, a una escalada de sufrimiento, de rechazo, que tenía como motivo el que ellos eran seguidores de Cristo. Y lo que hace Pedro a lo largo de su epístola es recordar. El capítulo 1 básicamente recuerda esa salvación tan grande que tanto los lectores de Pedro originales como nosotros que leemos hoy tenemos en Cristo. Y también les va a recordar que con base en esa salvación que tenemos, cada uno de nosotros ha sido llamado a ser un ejemplo en su propia vida de lo que el Señor ha hecho en él y a anunciar las virtudes de Dios, no solamente con las palabras del Evangelio, sino con nuestra propia vida. Por eso entramos al capítulo número 2 hablando de cómo debería ser nuestro comportamiento, cómo debería ser nuestro ejemplo delante de las autoridades. Primero delante de los gobernantes de las naciones y empezamos a ver cómo debía ser nuestro ejemplo delante de nuestros empleadores o de las personas que tienen autoridad aún en la iglesia sobre nosotros. Pero el Señor, mis hermanos, a lo largo del Evangelio nos ha reiterado que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjate que él ha hecho un énfasis, y Pedro también lo está haciendo, en que somos bienaventurados cuando por la causa de Cristo os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y esa realidad del sufrimiento injusto, mis hermanos, para todos los creyentes debe quedar muy claro. Dice el Señor en Juan 17, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces leamos, mis hermanos, pensando en esto, lo que el apóstol Pedro nos va a plantear hoy en cuanto a la realidad de nuestro llamado. Vamos a leer ahí en la primera epístola, capítulo 2, cojamos el contexto del versículo 18, que ya vimos, hasta el versículo 25. Dice 18, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Versículo 20. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Vamos a leer el versículo número 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni un engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y mis hermanos, este lindo pasaje está atravesado por una verdad fundamental que vamos a resaltar aquí en el versículo número 21. Y es la verdad fundamental de que cada uno de los creyentes ha sido llamado. Cada uno de los creyentes ha sido llamado. Y todo llamado, mis hermanos, conlleva un propósito. Fíjense que aquí en la epístola de Pedro ya hemos visto y vamos a ver también algunos llamados importantes. Un llamado con propósito. Fíjate que nosotros empezamos en la primera epístola de Pedro 1:15 sabiendo y recordando que hemos sido llamados a ser santos. Dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí también hemos estudiado en 2:9 que hemos sido llamados a anunciar. Dice el Señor que nosotros somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, todas las bendiciones de la salvación ahí resumidas, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta creo que nos encanta a todos. Vamos a estudiar que hemos sido llamados a heredar bendición.
sabiendo que fuiste llamados, y esto está en el contexto del sufrimiento por causa de Cristo, para que nosotros también paguemos con bendición aún el mal que nos llega a nosotros de parte de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque sabemos que fuimos llamados para que nosotros heredásemos bendición, y ese llamado creo que nos encanta a cada uno de nosotros. Y vamos a ver también, bueno, que hemos sido llamados para disfrutar de su gloria, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, como vemos aquí, Pedro está muy enfocado en hacernos ver y en recordarnos cuál es nuestro llamado, y que nuestro llamado tiene un propósito. Y aquí lo vemos en el pasaje que tenemos, hay un llamado a sufrir. Hay un llamado a sufrir injustamente. Hay un llamado a que toda nuestra vida, que tiene como propósito ser conformada en las manos del Señor. Recuerde Romanos 8:29, dice que desde el principio Dios sabía a quiénes iba a elegir, lo dice la traducción lenguaje actual, y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el hijo mayor. Reina Valera dice el primogénito entre muchos hermanos. Y ese proceso lo llamamos santificación, donde Dios quita mucho de nosotros para poner en nosotros más de Cristo. Y parte de ese proceso tiene que ver, mis hermanos, con la debilidad. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo que él debía descansar en los propósitos del Señor, que él lo único que necesitaba era la gracia del Señor, y que eso, mis hermanos, lo vamos de alguna manera entrenando en nuestra propia vida, y Dios lo permite a través del sufrimiento, particular sufrimiento del creyente, y es el sufrimiento por causa de Cristo. Y fijémonos que acá en los primeros versículos de Primera de Pedro, en Primera de Pedro 2:18, pues venía hablándonos de la sumisión, de cómo nuestro ejemplo debe expresarse en nuestro trato con nuestras autoridades o con las personas superiores a nosotros en autoridad. Entonces le dice, el ejemplo el que ha utilizado el Señor es el del trato con los gobernantes y el del trato con nuestros jefes, y le dice que debemos someternos, pero fíjate que aquí nos da el motivo, versículo 19, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten penalidades aún sufriendo injustamente. La Reina Valera dice que si a alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Y mis hermanos, tal conciencia es la motivación que tenemos en nuestra mente, que servimos, que estamos anunciando a Jesucristo, y por eso nuestro comportamiento ejemplar, nuestra sumisión a las autoridades civiles, a las autoridades en el trabajo, demuestran en quién estamos confiando, que estamos confiando en la sabiduría de Dios en toda situación. Entonces, he resaltado la palabra elogio, porque es digno de elogio ¿de parte de quién? De parte de Dios. Y mis hermanos, como creyentes estamos buscando el elogio del Señor, no el de los hombres. Y a veces la confrontación con nuestro propio ego viene de situaciones en que es puesta a prueba esa situación, de si en mi mente, en mi conciencia, Dios es el exaltado en las situaciones que tal vez no me gusten, tal vez tenga que soportar esas penalidades, aún injustamente, y cada uno de nosotros ha podido tal vez estar en esas situaciones. Y finalmente lo que el Señor está es doblegando nuestro propio orgullo, porque nuestra naturaleza lo que tiende es o a defenderse o a tratar de alguna manera de aclarar y de que mi reputación no quede en juego. Pero el Señor está diciendo aquí, oiga, piense en Jesús, piense en Dios en esas situaciones. Y ahora el versículo 20, ahí más adelante, fíjate que hace una pregunta retórica. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? Mis hermanos, las consecuencias naturales del pecado, las consecuencias naturales de nuestros errores, las consecuencias naturales de nuestra pereza, de nuestra falta de intención, de nuestra falta de proactividad, mis hermanos, eso no es sufrir por Cristo de ninguna manera. Sufrimos por Cristo cuando estamos empeñados en ser ejemplo de lo que Él hace en nosotros, en seguir sus pisadas. Y la pregunta es muy clara, mis hermanos, si sufrimos las consecuencias de nuestra propia iniquidad, pues no estamos realmente sufriendo por Cristo. Claro, Dios utiliza ese mal también para formar nuestro carácter, pero aquí estamos hablando, y en toda la carta es el ámbito de todo sufrimiento por lo que es justo. Por eso termina diciendo en 2:20, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece, otra vez, elogio delante de Dios. Eso merece elogio delante de Dios.
Mis hermanos, la pregunta es si tenemos la claridad de por qué en ciertas situaciones hemos sufrido. Muchas veces nos quejamos del sufrimiento por la enfermedad cuando ha sido consecuencia de nuestro descuido o de nuestra mala manera de hacer las cosas. Muchas veces sufrimos por ciertas situaciones como consecuencia del mal que hemos hecho en esas situaciones. Pero aquí el Señor nos está poniendo claro a qué hemos sido llamados, y ese llamado es, sin lugar a dudas, hemos sido llamados a muchas veces sufrir injustamente. Y quiero que tenga en mente esto como un título de lo que significa lo que el Señor está haciendo en nuestras propias vidas en medio de la situación. Y vamos a ver los siguientes versículos bajo estos ítems, bajo estos parámetros. Fíjate que hemos sido llamados a sufrir injustamente, pero tenemos la oportunidad, y el Señor nos lo plantea, de llevar ese sufrimiento para la gloria de Dios y recibir elogio del Señor cuando imitamos el ejemplo perfecto de Jesús. También cuando descansamos en el sustituto perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente cuando dependemos de nuestro pastor perfecto, del pastor perfecto, pues que sin lugar a dudas es nuestro Señor Jesucristo. Y a lo primero entonces que nos invita a Pedro es a imitar el ejemplo del Señor Jesucristo en medio del sufrimiento. Y es lo primero que nosotros vamos a ver a partir del versículo número 21. Dice Pedro, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces ese llamado a un gozarnos en medio del sufrimiento es relacionado con el sufrimiento directo de Cristo. Y fíjese que aquí hice la tarea de seguir por nosotros. Seguir las pisadas del Señor, seguir los pasos de Cristo en medio de esto. Y me llama la atención lo que significa la palabra ejemplo, porque la palabra ejemplo en el griego antiguo se refiere a un modelo puesto en una hoja de papel que se seguía. Se podía decir también que se podía hasta calcar. Y es el ejemplo hoy de la caligrafía. Cuando los niños están aprendiendo a escribir, ¿qué les planteamos? Les planteamos un modelo para ver, pero también un modelo para seguir, donde ellos empiezan a entrenar su mano, a entrenar su muñeca, a entrenar sus dedos para seguir el modelo al escribir las palabras. Y es muy bonito esta ilustración que pone el mismo apóstol Pedro. Porque mis hermanos, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en una cosa particular. Primero Jesús sufrió la cruz, luego el Señor recibió la gloria. Y es un ejemplo que nos ha colocado el apóstol Pedro. Fíjense que él decía que hemos sido bendecidos con una herencia incorruptible, inmarcesible, pero nos dice en 1:6, si lo estudiamos, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Más adelante vamos a estudiar que el creyente en 4:12 de Primera de Pedro no se debe sorprender del fuego de prueba que le ha sobrevenido como si fuera alguna cosa extraña lo que vendría a su propia vida, sino que debe gozarse por cuanto es participante en los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria se goce con gran alegría. Y Pedro no termina su carta sin volverlo a repetir. Pedro es un especialista en repetir las ideas, en hacerlas recordar. Nos dice que el Dios de toda gracia, que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo, dice que ese llamado se va a consolidar después de que hayamos padecido por un poco del tiempo. Mientras Él nos perfecciona, nos anima, nos fortalece y nos establece en el modelo perfecto de Jesús. Entonces es una realidad, mis hermanos, que esta, como dice Pablo, esta breve tribulación momentánea produce en nosotros algo. Tiene como objetivo, como propósito, algo sumamente grande. Y es que seamos como Jesucristo. Y Pedro va a resaltar una cosa ahí en el versículo número 22. Que el Señor Jesucristo había sufrido en esta tierra por su perfección, por la ausencia de pecado. Dice, el que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y fíjese que estas palabras tienen el sabor de Isaías 53. Isaías 53 nos profetizaba acerca de los padecimientos del siervo sufriente y garantizaba esto, que necesitábamos un cordero sin mancha,
que pudiera llevar los pecados de los que sí teníamos mancha. Y ese Cordero perfecto y sin pecado, sin lugar a dudas, es Jesucristo. Y una cosa particular para tener en cuenta cuando pensamos en Jesucristo es el testimonio del mismo apóstol Pedro en estos versículos. Porque recuerde que Pedro anduvo por los caminos de Galilea, por los caminos de Judea, de la mano con Jesús. Y lo conocía en profundidad. Cuando convive uno con una persona por 3 años, trabaja con ella, vive con ellas, oye sus palabras, ve sus reacciones ante las diferentes situaciones, pues Pedro nos está testificando que ese hombre Jesucristo no cometió ningún pecado. Que ese hombre Jesucristo de ninguna manera engañó a nadie, no fue un mentiroso. De que ese Jesucristo vivió una vida perfecta conforme a los mandamientos del Señor en esta tierra. Es el testimonio de Pedro del carácter del Señor Jesucristo y Él nos da ese testimonio de su perfección, mis hermanos. Y de algunas de sus reacciones en medio de los injustos tratos, de las injustas reacciones de las personas ante lo que el Señor decía y hacía. Fíjese ahí en el versículo número 23. Dice que cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Y finalmente, mis hermanos, las reacciones que tenemos delante de otros cuando recibimos trato injusto, mis hermanos, son un testimonio y un anuncio del Evangelio en nuestras vidas, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Él recibió ataques verbales y ataques físicos, lo acusaron de tener demonio, lo acusaron de ser un demonio, lo acusaron de ser un hijo de fornicación, un blasfemo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor nos dice, el texto no replicaba con insultos, no respondía con maldición, dice la Reina Valera. Y Pedro, pensando en Isaías 53, él escribía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. El mismo Señor Jesús tenía un doctorado en padecimiento, tenía un doctorado en quebrantos. ¿Y cómo respondía el Señor? Hasta en el último minuto de su camino a la cruz, respondió orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, cada uno de nosotros tal vez ha estado en esa situación de ser expuesto a chismes, a injurias, a calumnias, a insultos injustificados. Y si duelen aún los que son justificados, ¿cómo no dolerán naturalmente los que son injustificados? Pero mis hermanos, aquí hay un ejemplo para nosotros. Tal vez algo para pensar que nos puede ayudar es que si conocieran en profundidad los que hablan de nosotros o los que nos insultan, quién realmente somos, nos daríamos cuenta que aún sus insultos pueden ser justificados porque no conocen tal vez todo lo malo que hay en nosotros mismos. Esto no pasaba con el Señor, que era absolutamente perfecto. Y aún el que tenía el poder para destruirlos. El Señor dijo que había la posibilidad de llamar legiones de ángeles para defender su causa, pero el Señor, por el contrario, aunque padecía, dice el texto de 1 de Pedro 23, no amenazaba, no devolvía con sus palabras la maldición que le traían, no la devolvía con maldición, sino al contrario, devolvía bendición, era sumamente positivo. Y fijémonos que el Señor era la acción del Señor que cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, debe seguir, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. La Reina Valera dice que se encomendaba su causa al que juzga justamente. Entonces acudía él mismo al Padre para encomendar su causa. Y mis hermanos, de la misma manera, el creyente no está llamado a devolver mal por el mal que le dan. Finalmente, la naturaleza de cada uno de nosotros tiende a querer no mostrarse débil. Pero la realidad del llamado de Jesús es a hacernos débiles para ser fuertes en Cristo. Lo natural no es mostrarnos débiles. Lo antinatural es mostrar un corazón, mis hermanos, lleno del Espíritu Santo, cuyo fruto es la mansedumbre, la capacidad por el Espíritu de responder en honor al Señor Jesucristo al insulto, de responder en honor al Señor Jesucristo ante la adversidad, ante el rechazo, ante la cantidad de cosas que un creyente puede sufrir en su vida cotidiana,
por mostrarse y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y un comentario tal vez muy adecuado para este texto es el que el mismo Pablo hace en el libro de Romanos, y leámoslo, que es bien pertinente. Dice Pablo: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré. Descansemos, mis hermanos, en la justicia de Dios y en el buen y soberano y sabio proceder de Dios en cada una de las situaciones. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. En síntesis, en resumen, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y mis hermanos, fue el llamado del Señor en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Entonces no se trata no solo de no responder de la misma manera, sino de responder de manera positiva en medio de las situaciones en las que nuestro cristianismo, nuestra fidelidad a Dios es probada, cuando somos injustamente tratados en medio de las diferentes situaciones en que cada uno de nosotros pueda estar. Y mis hermanos, el creyente no anda por ahí pues poniendo a todo el mundo en su lugar, exigiendo sus derechos, pero aquí hay una aclaración, y es que a la luz de principios bíblicos, mis hermanos, en medio de ciertas situaciones de abuso, en medio de ciertos casos particulares donde la vida, la integridad de una persona, de nosotros mismos, de una persona de nuestra familia, de nuestra propia iglesia, claro, es legítimo acudir al poder civil o al poder militar, porque las autoridades sin lugar a dudas no están ahí solamente para defender a los incrédulos, y ya sean las autoridades civiles, las autoridades de policía, las autoridades en la iglesia, las autoridades en donde estudiamos, en el colegio, en la universidad, aún las autoridades en nuestra propia familia, están allí para que acudamos a ellas y seamos protegidos. Fíjate que Pablo no rehusó apelar al poder judicial de su tiempo en medio de un proceso por el que se le acusaba. Pablo no se negó a ser protegido por un soldado romano que estaba de alguna manera guardando su vida ante una multitud en Hechos 22 que lo quería matar. Entonces fíjate que hay sabiduría para entender cómo podemos presentarnos delante de los hombres que nos insultan injustamente con mansedumbre, pero también a la luz de lo que el Señor, las autoridades que el Señor ha dispuesto en cada uno de los ámbitos para proteger al que hace el bien del que hace el mal, del que abusa de su propia condición. Entonces, que sea el Señor ayudándonos a distinguir esos aspectos fundamentales para descansar con el ejemplo del Señor Jesucristo, pero también para ser sabios en la medida de todo lo que hacemos y todo lo que hablamos y todo lo que decimos para la bendición de otros. Y vamos entonces a ver en este mismo contexto lo que el Señor sigue hablándonos en Primera de Pedro. Ya que ese proceso de volver bien por mal es un proceso pues sumamente antinatural. Nuestra carne no lo quiere realizar, le cuesta realizarlo. Pero cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene una garantía en este sentido, y es lo que vamos a ver en el segundo punto, y es el descansar en el sustituto perfecto que es el Señor Jesucristo. Y vamos a leer el versículo 24, la primera parte, porque Pedro nos dice que él mismo, Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Mis hermanos, y el ejemplo de Jesús es que sufrió motivado por el amor a otros. ¿Por qué Jesús sufre lo que sufre? Y es que, bueno, él no sufrió, ya lo vimos, ni por su propio pecado, ni porque fuera débil, un ser débil, una persona débil. Él tenía, como Jesucristo, como Dios, tenía todo el poder. Él sufrió por amor. Y tenemos que recordar que es nuestro pecado el motivo por el cual merecemos la ira de Dios. Pero el Señor Jesucristo fue el que llevó, dice acá, en su propio cuerpo nuestro pecado. Había que pagar un precio. Y el Señor Jesucristo decidió pagarlo. Había una victoria que debía ganarse en la cruz, y el Señor Jesucristo pone su propia vida para ganarla. Había un castigo que debía soportarse, el Señor lo soporta.
había un juicio que debía enfrentarse, el Señor lo enfrenta. Entonces aquí vemos de nuevo ese sabor a Isaías 53, que nos dice que el herido fue por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Y es lo que el Señor hizo en la cruz para darnos una garantía a cada uno de nosotros. Fíjate que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, pues cada uno de nosotros fuimos sanados. Y mis hermanos, es importante esto porque hemos sido librados de la culpa, hemos sido librados del dominio del pecado, para que ahora seamos siervos de la justicia. Él llevó aún nuestras enfermedades, dice aquí la última parte del versículo, por sus heridas ustedes han sido sanados, y sin lugar a dudas esto se refiere a la esencia espiritual, a una referencia a nuestro propio pecado, porque el pecado finalmente es lo que ha dañado la vida de cada uno de los hombres, ha dañado nuestra sociedad, ha dañado al mundo. Y ni la educación es la solución, ni que tengamos otro gobierno va a ser la solución, o la ciencia. No, la única posibilidad es la redención, mis hermanos. Que tengamos un sustituto perfecto que nos rescate, que tengamos un reconciliador que nos ha reconciliado con Cristo. Mis hermanos, si Cristo no es nuestro sustituto, el que ocupa el lugar que nosotros merecíamos, pues ¿en qué posición estamos? La de un pecador condenado. Pero la gracia la hemos recibido. Si mis pecados y mi culpa no han sido transferidos a Él, mis queridos, si usted tal vez está escuchando y sus pecados y su culpa no han sido transferidos a Él, lo que el Señor le invita ahora es que pueda descansar en que hay un sustituto perfecto para reconciliarlo con Dios, y que no hay ninguna cosa, circunstancia, persona que pueda hacerlo fuera de Jesucristo. Y entonces tenemos una seguridad. Fíjese lo que dice el versículo 24 en la parte B que vamos a recalcar aquí. ¿Para qué? Tiene un propósito, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia que tenemos en Cristo. Mis hermanos, Romanos 6 dice, por ejemplo, que hemos sido bautizados en el Señor Jesucristo, sumergidos a Él y morimos en Él, para que vivamos una vida nueva, una novedad de vida. Y quiero mostrarle este versículo en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, que nos dice que el amor de Cristo, ¿qué hace? El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga. Y piensa esto, y es lo que le está invitando a hacer el apóstol Pablo, que si uno murió por todos, y ese fue Jesucristo, todos murieron, luego todos murieron, versículo 15, y por todos murió con un propósito, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso tenemos el don, la garantía, la posibilidad por el Espíritu de responder de una manera antinatural en el momento en que sufrimos injustamente. El Señor tiene un propósito de debilitar nuestro propio ego, de quitarnos ese a veces descanso que tenemos en nuestro propio control, para que podamos vivir sumergidos en el Señor Jesucristo y responder de la mejor manera. Entonces tenemos descanso, mis hermanos, en ese sustituto perfecto que es Jesucristo. Entonces, después de ver el ejemplo de Jesús y que nuestro poder radica en la obra perfecta de Jesús en la cruz, en sustitución por nosotros, terminemos viendo, mis queridos hermanos, cómo podemos no solamente seguir el ejemplo, descansar en la obra del perfecto sustituto, sino depender del pastor perfecto. Porque al concluir este pasaje, Pedro nos dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Y aquí Pedro, mis hermanos, salude de nuevo a Isaías 53, para decirnos, bueno, que nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el Padre en el Hijo, el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, la oveja descarriada sin pastor, sin lugar a dudas, estaba perdida. Y así estábamos todos en un momento, todos los que ahora queremos. Hemos sido hallados. Y significa que esté perdida, bueno, que está a merced del enemigo, que no sabe dónde está, que no sabe de ninguna manera defenderse, que sufre hambre, que sufre frío, que está sola y lo peor, que no tiene ni idea de cómo encontrar el camino. No sabe para dónde coger, y así en esa posición estábamos como ovejas descarriadas.
Y mis hermanos, el Señor en su inmensa misericordia nos rescató y nos dio propósito. Porque el que está sin Cristo es como una cosa perdida y las cosas perdidas en sí mismas son inútiles. Y de esa misma manera nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Ese es el propósito esencial. Y aunque podemos hacer otras cosas, el que está sin Cristo no sirve para lo esencial. Es como un teléfono celular que, bueno, muchas veces puede servir para muchas cosas, pero si no sirve para llamar o para recibir una llamada, no sirve para lo esencial. Un reloj que puede tal vez hacer muchas cosas y tener muchas alarmas y muchas aplicaciones. Si no sirve para dar la hora, no sirve para lo esencial. Y en esa posición estábamos nosotros. Mis hermanos, todos aquellos que son salvos llegan a estar bajo el perfecto cuidado, la provisión, protección del pastor y obispo de nuestras almas. Por eso, ahora que hemos vuelto, mis hermanos, tengan la seguridad de que en medio del sufrimiento injusto, del sufrimiento que realmente es por Cristo, pues cada uno de nosotros está cuidado, está protegido, está provisto de todo lo necesario para la vida y la piedad, lo dice el mismo Pedro en su segunda epístola, y está seguro en que llegaremos a cumplir los propósitos de Dios. Entonces podemos depender absolutamente del cuidado del Señor en medio de la tribulación. Y el cuidado del Señor muchas veces, mis hermanos, el Señor se resume en formarnos. Las palabras de Pablo al Señor en medio de su tribulación, de su sufrimiento, no sabemos exactamente cuál era ese aguijón en la carne. Pero Pablo dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, como tal vez muchos de nosotros hemos suplicado por diferentes situaciones injustas. Pero el Señor responde, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y eso es algo increíble, mis hermanos. Así que ahora me alegra jactarme, dice Pablo, de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mis hermanos, una oportunidad que tenemos es la debilidad que el Señor pone delante de nosotros y debemos aprovecharlo. Sigue diciendo Pablo, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro, no por mi pecado, como empezamos hablando aquí en primera de Pedro, sino en lo que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta es una estupenda conclusión, mis hermanos, en medio de todo lo que hemos meditado en esta tarde. Quiero simplemente terminar haciéndole unas preguntas. Pensemos, ¿estamos siendo conscientes del beneficio de sufrir injustamente para matar nuestro ego? Y esa es una gracia del Señor. Matarnos a nosotros mismos, menguar nosotros mismos para que el Señor crezca en nosotros. ¿Estamos descansando o descansamos en nuestro propio esfuerzo en medio del sufrimiento injusto o en las verdades bíblicas como de la sustitución para responder antinaturalmente a la aflicción? Para responder como no se espera en medio de la aflicción. Y hemos visto, mis hermanos, en esos momentos de tensión con otros, con las mismas circunstancias, una oportunidad de anunciar a Jesús a través de cómo respondemos. El Señor siempre dio una oportunidad de dar la gloria al Padre en medio de todas las situaciones por las que Él estaba pasando. Entonces, que sea el Señor, mis hermanos, dándonos convicción de ese llamado que cada uno de nosotros tenemos a sufrir injustamente en medio del ejemplo del Señor Jesucristo, para que imitemos, digamos, sus pisadas, para que descansemos en la verdad de que Él nos ha salvado, de que estamos sin pecado, de que tenemos acceso al Padre, y para finalmente depender de Él, el que nos cuida, nos protege, nos limpia, nos restaura, nos alimenta y que cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Que el Señor nos llene de su gracia y de su conocimiento para vivir estas verdades hermosas en medio de cada una de nuestras situaciones. Un gran abrazo para todos, el Señor los continúe bendiciendo. Chao.